Hola mis hermanos y hermanas, gracias por estar una vez más aquí en su canal de Doctrina Sud, LDC Básica y Profunda. Y bueno mis hermanos, seguimos con una lección más de Ven Sígueme. En esta ocasión, hermanos, vamos a ver lo que es Alma capítulo 30 al 31 y la fecha es del 6 al 12 de julio. El título de esta lección o de este audio es La virtud de la palabra de Dios. Bueno mis hermanos, quiero que observen por unos segundos estas dos imágenes. Voy a contar hasta 5 y les hago la pregunta. Mis hermanos, ¿cómo saben ustedes qué figura es real y cuál es mentira? En los capítulos 30 a 31 de Alma señalan algunas personas e ideas que se oponen a Jesucristo. El presidente Ezra Taft Benson, que vivió en 1899 a 1994, dijo lo siguiente: el libro de Mormón lleva a los hombres a Cristo mediante dos procedimientos básicos. Primero, habla en forma sencilla de Cristo y su evangelio. Segundo, el libro de Mormón expone a los enemigos de Cristo, confunde las falsas doctrinas y pone fin a las contenciones. Fortalece a los humildes seguidores de Cristo en contra de los malignos designios, estrategias y doctrinas del demonio en nuestros días. La clase de apóstatas en el libro de Mormón es similar al tipo de apóstatas de la actualidad. Con su infinito conocimiento del futuro, Dios modeló el libro de Mormón de tal forma que pudiéramos distinguir el error y pudiéramos saber cómo combatir los falsos conceptos educacionales, políticos, religiosos y filosóficos de nuestros tiempos. En Alma capítulo 30 volvemos a leer acerca de un anticristo, en este caso Corior. Pero veamos, un anticristo es alguien que se opone a Cristo, es quien está en oposición al verdadero evangelio, a la verdadera iglesia y el verdadero plan de salvación. Es quien ofrece salvación al hombre en términos diferentes de los que Cristo estableció. Sherem, Neor y Corior fueron anticristos que esparcieron sus engaños entre los nefitas. Y en estos capítulos del 30 y 31 veremos acerca de Corior. En los versículos del 7 al 11 del capítulo 30 de Alma, describen la forma en que la ley civil se relaciona con el libre albedrío del hombre. Dios invistió a toda persona con el derecho de escoger sus propias creencias. La ley civil debe asegurarse de que toda persona disfrute de ese derecho. La ley civil debe también proteger al ciudadano de quienes intenten quitarle su libre albedrío. Bajo la ley nefita, Corior tenía la libertad de creer y hablar como deseara, mientras no privara a los demás de ese mismo derecho. En las instrucciones de la lección, nos pide que leamos Alma 30 del verso 6 al 31. Lo leeremos y después analizaremos las enseñanzas de Corior. Alma, capítulo 30, versos 6 al 31. Pero sucedió que a fines del año 17 llegó un hombre a la tierra de Zarahemla, y era un anticristo, porque empezó a predicar al pueblo contra las profecías que habían declarado los profetas concernientes a la venida de Cristo. Pues no había ley alguna contra la creencia de ningún hombre, porque era expresamente contrario a los mandamientos de Dios que hubiera una ley que colocara a los hombres en posición desigual. Porque así dicen las Escrituras: escogeos hoy a quien sirváis. De modo que si un hombre deseaba servir a Dios, tenía el privilegio, o más bien, si creía en Dios, tenía el privilegio de servirlo. Pero si no creía en Él, no había ley que lo castigara. Mas si asesinaba, era castigado con la pena de muerte, y si robaba, también se le castigaba, y si hurtaba, también era castigado, y si cometía adulterio, era también castigado. Sí, por todas estas iniquidades se le castigaba. Porque había una ley de que todos los hombres debían ser juzgados según sus delitos. Sin embargo, no había ninguna ley contra la creencia de un hombre. Por tanto, era castigado solo por los delitos que hubiese cometido. Por tanto, todos se hallaban en posición igual. Y este anticristo, cuyo nombre era Corior, y la ley no podía constreñirlo, empezó a predicar al pueblo que no habría ningún Cristo. Y de esta manera predicaba diciendo: «Oh vosotros que estáis subyugados por una locura y vana esperanza, ¿por qué os sujetáis con semejantes locuras? ¿Por qué esperáis a un Cristo? Pues ningún hombre puede saber acerca de lo porvenir. He aquí, estas cosas que llamáis profecías, que decís que las transmiten los santos profetas, he aquí, no son más que insensatas tradiciones de vuestros padres. ¿Cómo sabéis que son ciertas? He aquí, no podéis saber de estas cosas que no veis, por lo tanto, no podéis saber si habrá un Cristo. Miráis hacia el futuro y decís que veis la remisión de vuestros pecados, mas he aquí, esto no es sino el efecto de una mente desvariada, y este trastorno mental resulta de las tradiciones de vuestros padres, que os inducen a creer en cosas que no existen». Y muchas otras cosas parecidas les habló, diciéndoles que no se podía hacer ninguna expiación por los pecados de los hombres,
sino que en esta vida a cada uno le tocaba de acuerdo con su habilidad. Por tanto, todo hombre prosperaba según su genio, todo hombre conquistaba según su fuerza, y no era ningún crimen el que un hombre hiciese cosa cualquiera. Y así les predicaba, desviando el corazón de muchos, haciéndoles erguir sus cabezas en su iniquidad, sí, incitando a muchas mujeres y también a hombres a cometer fornicaciones, diciéndoles que cuando moría el hombre, allí terminaba todo. Y este hombre fue también a la tierra de Gersón, para predicar estas cosas entre los del pueblo de Amón, que en un tiempo fueron el pueblo de los lamanitas, mas he aquí, estos fueron más prudentes que muchos de los nefitas, porque lo tomaron y lo ataron y lo llevaron ante Amón, que era un sumo sacerdote de ese pueblo. Y sucedió que hizo que fuese echado de esa tierra, y llegó a la tierra de Gedeón, y empezó a predicarles también, y he aquí, no tuvo mucho éxito, porque lo tomaron y lo ataron, y lo llevaron ante el sumo sacerdote, y también el juez superior del país. Y aconteció que el sumo sacerdote le dijo: ¿por qué andas pervirtiendo las vías del Señor? ¿Por qué enseñas a este pueblo que no habrá Cristo, para interrumpir su gozo? ¿Por qué hablas contra todas las profecías de los santos profetas? Y el nombre del sumo sacerdote era Guidona, y Corior le dijo: porque no enseño las insensatas tradiciones de vuestros padres, y porque no enseño a este pueblo a subyugarse bajo las insensatas ordenanzas y prácticas establecidas por antiguos sacerdotes para usurpar poder y autoridad sobre ellos, para tenerlos en la ignorancia, a fin de que no levanten la cabeza, sino que se humillen de acuerdo con vuestras palabras. Decís que este es un pueblo libre. He aquí, os digo que se halla en el cautiverio. Decís que esas antiguas profecías son verdaderas. He aquí, os digo que no sabéis si son verdaderas. Decís que este es un pueblo culpable y caído a causa de la transgresión de un padre. He aquí, os digo que un niño no es culpable por causa de sus padres. También decís que Cristo vendrá, mas he aquí, os digo que no sabéis si habrá un Cristo, y también decís que será muerto por los pecados del mundo. Y así lleváis a este pueblo en pos de las insensatas tradiciones de vuestros padres, y conforme a vuestros propios deseos, y los tenéis sometidos, como si fueran el cautiverio, para saciaros del trabajo de sus manos. De modo que no se atreven a levantar la vista con valor, ni se atreven a gozar de sus propios derechos y privilegios. Sí, no se atreven a hacer uso de lo que les pertenece, no sea que ofendan a sus sacerdotes, los cuales los uncen al yugo según sus deseos, y les han hecho creer, por sus tradiciones y sus sueños, caprichos, visiones y misterios fingidos, que si no obran conforme a sus palabras, ofenderán a algún ser desconocido, que dicen que es Dios, un ser que nunca se ha visto ni conocido, que nunca existió ni existirá. Ahora bien, cuando el sumo sacerdote y el juez superior vieron la dureza de su corazón, sí, cuando vieron que vilipendiaba a un Dios, no quisieron responder a sus palabras, sino quisieron que fuese atado y lo entregaron en manos de los oficiales, y lo enviaron a la tierra de Saraembla, para que allí compareciera ante Alma y ante el juez superior que gobernaba todo el país. Y aconteció que cuando fue llevado ante Alma y el juez superior, continuó del mismo modo que en la tierra de Gedeón, sí, prosiguió hasta blasfemar, y prorrumpió en palabras muy altaneras delante de Alma, y vilipendió a los sacerdotes y a los maestros, acusándolos de desviar al pueblo en pos de las tontas tradiciones de sus padres, a fin de hartarse con el trabajo del pueblo. Mis hermanos, este Corior sí era un loquillo, ¿eh? Bueno, mis hermanos, ahora vamos a analizar las enseñanzas de Corior. Corior insistía en enfocar todos los problemas de una forma estrictamente racional y científica. Todo lo demás, según él, era solamente el efecto de una mente desvariada. Alma capítulo 30, verso 13 al 16. Emprendió un movimiento contra la tiranía de las antiguas tradiciones y de las supersticiones primitivas, las cuales llevaban a la gente a creer en cosas que no existen. Eso lo leemos en Alma capítulo 30, verso 16. E instó al pueblo a emanciparse de las tontas tradiciones de sus padres. Alma capítulo 30, verso 31. Proclamó una nueva moral que destruía las viejas inhibiciones. Alma capítulo 30, verso 17 al 18 y el verso 25. Proclamó la liberación económica de la explotación sacerdotal. Alma capítulo 30, verso 27, exigiendo que todos fueran libres para hacer uso de lo que les pertenece. El verso 28. Predicó un estricto naturalismo práctico. Cuando moría un hombre, allí terminaba todo. El verso 18. Y su consecuencia natural era estrictamente materialista. En esta vida a cada uno le tocaba de acuerdo con su destreza. Alma capítulo 30, el verso 17. Luego siguió con una bien definida filosofía de no intervenir ni interferir. Por tanto, todo hombre prosperaba según su genio, todo hombre conquistaba según su fuerza, y el bien y el mal se medían solamente con la barra de hierro del éxito y del fracaso, y no era ningún crimen
el que un hombre hiciese cosa cualquiera. Esto lo leemos en el verso 17. Era la teoría de la supervivencia de los más aptos aplicada a la conducta humana, y la eliminación de las restricciones morales y sentimentales fue una buena nueva para muchos, haciéndolos erguir sus cabezas en su iniquidad, sí, incitando a muchas mujeres y también a hombres a cometer fornicaciones. Alma, capítulo 30, verso 18. Además de su actitud de emancipación, Coriol cultivó una celosa e intolerable campaña contra toda oposición, la cual ha sido la característica de esta manera de pensar en los tiempos modernos, tildando de locura y de tonto todo lo que era contrario a sus ideales, diciendo que todo era producto de mentes desviadas y tortuosas, y en tanto que para Alma, una sociedad libre era aquella en la que todos podían pensar y decir lo que quisieran. Para Coriol, la única sociedad libre era aquella en la que todos pensaban exactamente como él, lo cual también fue el evangelio liberal de Huxley, Dewey, Marx y otros. La filosofía de Coriol, con su naturalismo, materialismo y relativismo moral, es la filosofía que prevalece hoy en día, tal como se previó en el Libro de Mormón. Sí, habrá grandes corrupciones sobre la superficie de la tierra, cuando habrá muchos que dirán, haz esto o haz aquello, y no importa, porque en el postrer día el Señor sostendrá al que tal hiciere. Pero hay de tales, porque se hallan en la hiel de amargura, y en los lazos de la iniquidad. Mormón capítulo 8, verso 31. Tremendamente orgullosos de sus logros, los gentiles se enaltecen con la soberbia de sus ojos, y han tropezado a causa de lo grande de su tropezadero. Segundo Nefi capítulo 26, verso 20. Su propia pericia es la suprema corte de apelaciones, pues ellos se predican su propia sabiduría y su propio saber, para poder enriquecerse y quebrantar la faz de los pobres. Los teólogos se constituirían a sí mismos como una luz al mundo, con el fin de poder obtener lucro y alabanza del mundo. Segundo Nefi capítulo 26, verso 29. En tanto, disputarán entre sí, enseñarán con su conocimiento y negarán al Espíritu Santo. Segundo Nefi capítulo 28, verso 4. Y bueno, mis hermanos, estas son algunas de las enseñanzas que Coriol estaba impartiéndole al pueblo, lo que él estaba predicando para engañar a las personas. Como sabemos, Coriol era un anticristo. Pero bueno, esto no se iba a quedar así que Alma tuvo que responder a las acusaciones que Coriol estaba haciendo. Y esto lo vamos a ver en los siguientes versículos. Entonces le dijo Alma, tú sabes que no nos aprovechamos del trabajo de este pueblo, pues he aquí, yo he trabajado desde el principio del gobierno de los jueces hasta ahora, con mis propias manos para mi sostén, a pesar de mis muchos viajes por el país para declarar la palabra de Dios a mi pueblo. Y a pesar del mucho trabajo que he hecho en la iglesia, nunca he recibido ni siquiera un cenine por mi trabajo, ni tampoco ninguno de mis hermanos, sino al ocupar el asiento judicial, y en este caso hemos recibido solamente según la ley por nuestro tiempo, de modo que si no recibimos nada por nuestro trabajo en la iglesia, ¿qué nos beneficia trabajar en la iglesia aparte de declarar la verdad para regocijarnos en el gozo de nuestros hermanos? ¿Por qué decís pues que le predicamos a este pueblo para lucrar, cuando tú de ti mismo sabes que no recibimos nada? ¿Crees tú que engañamos a este pueblo y que eso es lo que causa tanto gozo en sus corazones? Y Coriol le respondió, sí. Y entonces Alma le dijo, ¿crees que hay un Dios? Y él le contestó, no. Y Alma le dijo, ¿negarás nuevamente que hay un Dios y negarás también al Cristo? Pues he aquí, te digo, yo sé que hay un Dios y también que Cristo vendrá. Ahora bien, ¿qué evidencia tienes de que no hay Dios o de que Cristo no va a venir? Te digo que no tienes ninguna, salvo tu propia palabra únicamente. Mas he aquí, yo tengo todas las cosas como testimonio de que esas cosas son verdaderas, y también tú tienes todas las cosas como testimonio para ti de que son verdaderas, ¿y las negarás? ¿Crees que estas cosas son verdaderas? He aquí, yo sé que lo crees, pero estás poseído de un espíritu de mentira, y has desechado el Espíritu de Dios de manera que no puede tener cabida en ti, pero el diablo tiene poder sobre ti, y te lleva de un lado al otro, inventando artimañas para destruir a los hijos de Dios. Y Coriol le dijo a Alma, sí, muéstrame una señal para que me convenza de que hay un Dios. Sí, muéstrame que tienes poder, y entonces quedaré convencido de la verdad de tus palabras. Mas Alma le dijo, ya has tenido bastantes señales. ¿Quieres tentar a tu Dios? Dirás, muéstrame una señal. Cuando tienes el testimonio de todos estos tus hermanos, y también de todos los santos profetas. Las escrituras están delante de ti. Sí, y todas las cosas indican que hay un Dios. Sí, aún la tierra y todo cuanto hay sobre ella. Sí, y su movimiento. Sí, y también todos los planetas que se mueven en su orden regular testifican que hay un Creador supremo. Y a pesar de esto andas desviando el corazón de este pueblo,
testificándoles que no hay Dios? ¿Negarás todavía a pesar de todos estos testimonios? Y dijo él: sí, negaré, a menos que me muestres una señal. Y aconteció que Alma le dijo: he aquí, estoy afligido por causa de la dureza de tu corazón. Sí, que aún quieras resistir al Espíritu de la verdad, para que sea destruida tu alma. Mas he aquí, mejor es que tu alma se pierda que sea el medio de llevar a muchas almas a la destrucción por tus mentiras y tus palabras lisonjeras. Por tanto, si vuelves a negar, he aquí, Dios te herirá a fin de que quedes mudo, para que nunca más abras la boca para engañar otra vez a los de este pueblo. Entonces Corior le dijo: no niego la existencia de un Dios, mas no creo que haya un Dios, y también digo que tú no sabes que hay un Dios, y a menos que me muestres una señal, no creeré. Y Alma le dijo: esto te daré por señal, quedarás mudo según mis palabras, y digo que en el nombre de Dios quedarás mudo, de modo que no podrás expresarte más. Y cuando Alma hubo dicho estas palabras, Corior quedó mudo, según las palabras de Alma, de modo que ya no podía expresarse. Ahora bien, cuando el juez superior vio esto, extendió su mano y escribió a Corior, diciendo: ¿estás convencido del poder de Dios? ¿En quién querías que Alma te manifestara su señal? ¿Querías que afligiera a otros para mostrarte una señal? He aquí, te ha mostrado una señal, y ahora, ¿disputarás más? Y Corior extendió la mano y escribió diciendo: sé que estoy mudo, porque no puedo hablar, y sé que nada, sino el poder de Dios, pudo haber traído esto sobre mí. Sí, y yo siempre he sabido que había un Dios, mas he aquí, me ha engañado el diablo, pues se me apareció en forma de ángel, y me dijo: ve y rescata a este pueblo, porque todos se han extraviado en pos de un Dios desconocido. Y me dijo: no hay Dios. Sí, y me enseñó lo que había de decir, y he enseñado sus palabras, y las enseñé porque deleitaban a la mente carnal, y las enseñé hasta que hube logrado mucho éxito, al grado que realmente llegué a creer que eran ciertas, y por esta razón me opuse a la verdad, hasta traer esta gran maldición sobre mí. Y cuando hubo expresado esto, le suplicó a Alma que rogara a Dios para que le fuese quitada la maldición. Mis queridos hermanos y hermanas, y así sucede con muchas personas que a veces conocen el Evangelio, y estas personas, por no estudiar, por no fortalecer su testimonio, pues se alejan de la verdad, o empiezan a investigar en otros sitios, obtienen información de dudosa procedencia, y al no estar cimentados, empiezan a dudar del Evangelio, de la doctrina, porque empiezan a comparar las cosas de la iglesia con las cosas de afuera, cuando debería ser al revés. Las cosas que están afuera deberían compararlas con la historia y la doctrina de la iglesia. Y hay muchas personas que no son miembros de la iglesia, que pertenecen a otras denominaciones, y con tal de ganar adeptos, con tal de quedar bien, pues empiezan a atacar a otras denominaciones, y empiezan a investigar, encuentran información, la revuelven a fin de darle esa comidita a aquellas personas para engañarlas. En lo personal, yo he recibido muchas críticas de la iglesia, en cuanto a la doctrina de la iglesia, y también he recibido muchas preguntas de personas que no creen en el Evangelio que nosotros profesamos. Y he debatido, he intercambiado puntos de vista y puntos doctrinales, y la verdad es triste que están cegados, y al igual que Corior, es que estás loco, es que te dejaste engañar, es que mira, no es así, estás mal, al rato te voy a ver con nosotros, porque me llegaron a decir en un debate con algunos hermanos que son ateos, porque son mis hermanos aunque no crean en Dios, y uno de ellos me dijo: en algunos meses o en algún año te voy a ver aquí con nosotros, investiga bien, lee bien la historia de tu iglesia y vas a ver que aquí vas a estar con nosotros. Pues ya han pasado más de 5 años, aquí sigo en la iglesia, desde 1993 soy miembro de la iglesia, he escuchado y he leído y he observado tantas cosas en contra de la iglesia, pero bueno, por más que uno les quiera ayudar, les quiera enseñar, ya tienen su verdad y no les vamos a poder enseñar, no les vamos a poder ayudar porque no se dejan ellos. Y al igual que Corior, pues desgraciadamente ellos van a tener un final que no es muy agradable, y ese final es que no van a estar en la presencia de nuestro Padre Celestial. No van a poder ellos obtener la vida eterna, que es vivir en la presencia de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque son tan sabios, son tan eruditos, que nadie más sabe más que ellos. Pero aún así, nuestro Padre Celestial y Jesucristo son tan buenos, son tan bondadosos, que a pesar de que ellos no crean, si fueron hombres
buenos en cuanto a la moral de la tierra, si fueron hombres que hicieron el bien, van a obtener un grado de gloria, ya sea en el celestial o sea en el terrestre, pero en el celestial no podrán entrar. Y bueno, mis hermanos y hermanas, todas las cosas testifican de un Dios. El presidente Gordon B. Hinckley, que vivió en 1910 al 2008, hablaba sobre el poder de las creaciones de Dios para fortalecer el testimonio cuando dijo: ¿puede hombre alguno que haya caminado bajo las estrellas de la noche, o que haya visto el toque de la primavera sobre la tierra, dudar de la mano divina que participó en la creación? Observando las bellezas de la tierra, nos sentimos impulsados a hablar como hizo el salmista. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento proclama la obra de sus manos. Día a día emite palabra a otro día, y noche a noche declara sabiduría. Salmos capítulo 19, verso 1 y 2. En este capítulo 30, mis queridos hermanos y hermanas, pudimos ver que el mentir no es algo bueno. Para tener un mejor entendimiento sobre los males del mentir, Robert J. Matthew, exdecano de religión de BYU, explicó que la gravedad de la mentira no se mide solamente por el daño o el dolor que haya causado al engañado, sino que también tiene un efecto devastador en el engañador. Despoja al mentiroso de su autorrespeto y le disminuye la habilidad para reconocer la diferencia entre la verdad y el error. Cuando una mentira se ha repetido con frecuencia, incluso el que la ha esparcido a sabiendas puede empezar a creerla. Este fue el caso del anticristo Corior del Libro de Mormón. El profeta José Smith habló de la tragedia de personas como Corior. Nada perjudica más a los hijos de los hombres que estar bajo la influencia de un espíritu falso, creyendo que tienen el Espíritu de Dios. En el subtema de la clase leemos: la palabra de Dios tiene el poder de conducir a las personas hacia la rectitud. Y es verdad, mis queridos hermanos, cada vez que nosotros estudiamos las Escrituras, pues aprendemos de ellas y vamos haciendo cambios a nuestra vida. Solamente aquellos hermanos que no desean hacer el cambio en sus vidas, solamente esos hermanos que no quieren abandonar su vida pasada y seguir en transgresión, solamente aquellos van a renegar y van a decir que no es verdad, que no es cierto, que no han cambiado, que no han sentido el cambio en sus vidas. Pero es por eso, porque no tienen el deseo de cambiar, de dejar su vida pasada atrás y seguir una nueva vida como discípulos de Jesucristo. No es fácil, aclarando, no es fácil. A todos los hermanos que ya tenemos 10 años, 15 años, 20 años o más dentro de la iglesia, nos ha costado ir perfeccionando día con día. Nadie es perfecto, nadie es mejor que otro, pero nos ha costado ir moldando nuestra vida al Evangelio. Es por eso, querido hermano y hermana, que estás recién bautizado en la iglesia o estás conociendo la iglesia, no te desesperes, no te desanimes. El cambio es gradual, la conversión es gradual. Ya lo hemos visto en lecciones anteriores de Ven Sígueme y en lecciones tanto en la iglesia y pláticas con los misioneros, que el cambio es gradual, es poco a poco, es conforme el conocimiento va llegando a nosotros, es como nosotros vamos a ir amoldando nuestra vida al Evangelio. Les recuerdo, no es fácil para nadie. Y bueno, mis hermanos, les voy a leer parte de un discurso que se llama La Rectitud por William R. Bradford de los 70 y dice así: vivimos en una época en la que muchos hombres y mujeres consideran que sus acciones no tienen consecuencias morales y que lo que hacen solo tiene consecuencias sociales. En esto niegan a Dios y a la vez niegan que las cosas son buenas o malas. Todos hemos escuchado alguna vez la declaración: está bien, haz lo que quieras. Y así es también con la forma en que muchos viven en el mundo hoy en día. Les testifico que hay una manera mejor, la de vivir una vida de rectitud. La palabra rectitud es una palabra muy interesante y singular. Es una palabra que encierra significado y que se extiende y abarca todos los atributos de Dios. Entonces, la persona que es recta es como Dios, o posee los atributos de Dios. El bien y el mal existen, y son contrarios el uno al otro. Las acciones del género humano sí tienen consecuencias morales. El Evangelio de Jesucristo define la diferencia que existe entre lo que es bueno y lo que es malo. Lo que es bueno viene de Dios. Cristo ha dicho: y cualquier cosa que persuada a los hombres a hacer lo bueno viene de mí, porque el bien de nadie procede, sino de mí. Yo soy el mismo que conduce a los hombres a todo lo bueno. Eter capítulo 4, verso 12. La rectitud es una amalgama de todo lo que es bueno. Abraza los principios del poder y de la ley de los cielos, mediante la cual todas las cosas de Dios se manejan, se controlan y se gobiernan. Hay gran simplicidad en la rectitud. En toda circunstancia que enfrentamos en la vida existe la manera correcta o la manera incorrecta de proceder. Si elegimos la forma correcta,
nuestra forma de actuar se ve apoyada por los principios de rectitud, los cuales poseen el poder de los cielos. Si elegimos la manera equivocada y actuamos de acuerdo con esa elección, no existe tal promesa o poder de los cielos, y estamos solos y destinados a fracasar. Surge la pregunta: ¿cómo podemos saber qué es lo bueno y qué es lo malo? De la misma forma en que nuestro Padre Celestial envió a su Hijo Jesucristo a crear esta tierra y a ejecutar y gobernar todo lo que concierne a ella, también envió al Espíritu Santo con el fin de proporcionar la luz del Espíritu a los hombres sobre la tierra. La luz del Espíritu se organizó como un sistema de comunicación para transmitir conceptos de verdad a la mente de los hijos de Dios. Si obedecemos las leyes que gobiernan el uso de la luz del Espíritu, el Espíritu Santo, por medio de esa luz, iluminará nuestra mente y nos facilitará el entender los conceptos de verdad. Esa es la forma en que nuestro Padre Celestial nos enseña a discernir el bien del mal. Si estamos dispuestos a aprender sus caminos y seguirlos, nunca tendremos que adivinar, sino que siempre sabremos con seguridad la diferencia que existe entre el bien y el mal. Mis hermanos y hermanas, no sé si a ustedes les ha pasado que cuando están platicando con otros hermanos sobre temas del Evangelio, por decir, la restauración, cuando hablamos acerca de la apostasía y vemos que se restauró la iglesia, a nosotros se nos hace tan sencillo comprender y entender que hubo una apostasía, que mataron a los apóstoles, que se perdieron las escrituras, se perdió la revelación. Es tan sencillo para nosotros entender estos conceptos, estos temas, porque tenemos el Espíritu Santo. Es por esa razón que nos ayuda a discernir las cosas. Hay personas que pueden entenderlo por medio del conocimiento, lo que han estudiado, pero nosotros lo entendemos por el Espíritu. Se nos hace tan claro, se nos hace tan sencillo comprender. De hecho, mi esposa y yo a veces platicamos sobre temas del Evangelio y me dice: es que yo lo entiendo, es sencillo de entender. No sé por qué otras personas batallan en entender que se perdió la iglesia que Jesucristo había organizado, y por eso es necesario que haya una restauración. Y la razón que podemos entender esto con claridad es porque tenemos el Espíritu Santo, mis queridos hermanos y hermanas. El Espíritu Santo habla a nuestra mente, nos aclara, nos hace discernir entre lo bueno y lo malo, y entre las falsas enseñanzas. Es por eso, hermanos, que debemos vivir con rectitud, para que siempre tengamos esa compañía constante y para que no podamos ser engañados por aquellas personas que apoyan la obra de Satanás, que se aferran, dicen no estar contentos con nuestra doctrina, con este evangelio, mas sin embargo están duro y dale, están ahí como un cuchillito de palo que no corta, pero están ahí viendo qué hacen los líderes de la iglesia para luego atacar, o qué hacemos los miembros de la iglesia para luego señalar y difamar, etc. Y están estudiando, me atrevo a decir que estudian hasta más los libros de la iglesia, de la historia, para encontrar un fallo. Y en ese fallo, en esa discrepancia tal vez para ellos, señalar y decir: están mal, están locos, estás sugestionado, no sé. La verdad, esperemos que sus hermanos puedan recapacitar, puedan entender que este es el Evangelio restaurado de Jesucristo, y por más que ellos ataquen, por más que ellos difamen, pues el Evangelio seguirá avanzando. Así esté yo en la iglesia o no esté yo en la iglesia, así estén ustedes o no, el Evangelio va a seguir avanzando, porque no es nuestra obra, como bien sabemos, es la obra de nuestro Padre Celestial, y solamente son las obras de los hombres las que se frustran. Y pues, mis hermanos, no me queda más que decirles que nos cuidemos de no ser como los oramitas, que creían que eran el pueblo escogido, creían que eran perfectos y que siempre hacían vanas repeticiones en sus oraciones. Cuidémonos de no llegar a ser como ese pueblo que negaba a Jesucristo. Y bueno, mis hermanos, hemos llegado al final de esta lección de Ven, Sígueme. Iré subiendo poco a poco las otras lecciones que no he subido. Y bueno, mis hermanos, nos vemos en el siguiente video.